Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. El día de hoy quiero informarles que haré una revisión sistemática y constante y me reuniré con ustedes de manera reiterada, porque no es posible que se emitan desde el gobierno mentiras todos los días sin que haya una reacción de inicio basada en la ética. Haremos este ejercicio cada semana si es necesario para hablar sobre las mentiras de la Cuarta Transformación. El taller de comunicación política SPIN ha señalado que se han contabilizado más de 55,000 afirmaciones no verdaderas del presidente de la República. En promedio, 87 por conferencia. Las mañaneras son un espacio de preguntas a modo, mentiras y medias verdades. El presidente se quiso convertir en el portador de la única verdad, incluso estigmatizando y espiando a los periodistas que no comparten sus mentiras. La semana pasada instauró el quién es quién en las mañaneras. Y hoy, desde el Senado de la República, iniciamos estos bloques para informar las mentiras de la Cuarta T. Empezaremos hoy con las 10 mentiras más irresponsables que ha dicho. Mentira 1. El 7 de junio del 2021, después de las elecciones, dijo: los que pertenecen a la delincuencia organizada en general, bien, muy pocos actos de violencia en estos grupos. La realidad es que hubo 36 candidatos asesinados, 102 asesinatos de políticos, 1,066 agresiones contra políticos y candidatos. La mentira 2. El 16 de junio de 2021 dijo: se está avanzando mucho. Creo yo que para la próxima semana ya tendremos compradas todas las medicinas y también equipos médicos. La próxima semana. La realidad es que el 23 de junio de este año, los papás y mamás de niños con cáncer tuvieron una reunión con el director del INSABI y se les garantizó el abastecimiento de medicamentos oncológicos para el sábado 26 de junio. Esto es el sábado pasado. Hoy, 28 de junio, sigue sin haber medicamentos. Esta mentira provoca dolor físico y psicológico de los pequeños y de sus familias. La mentira 3. El 22 de junio de 2021 dijo que la consulta del próximo 1 de agosto se puede traducir en: ¿quieres que se investigue de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? La realidad es que lo que se va a cuestionar a la ciudadanía es si está de acuerdo o no en emprender un proceso de esclarecimiento en las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos con la finalidad de garantizar justicia en las posibles víctimas. Claramente, lo que dice López Obrador y la pregunta dista mucho de ser una verdad. Y por cierto, desde hoy advertimos el fracaso de esa necedad. Si hay culpables, que los sancionen y se gaste el dinero en algo mucho más productivo, como es comprar medicinas. La mentira 4. El 24 de junio del 2021 dijo que, abro comillas, puedo decir sin temor a equivocarme que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno. La realidad es que esta afirmación la ha dicho 18 veces. Sin embargo, sigue pendiente la investigación y aclaración del dinero que recibió Pío López Obrador, de los contratos de Felipe Obrador, de las casas de Bartlett, de los contratos al IMSS de su hijo, de las casas de la exsecretaria Heréndira Sandoval, de la tragedia de la línea 12, del contrato de la TAM Pharma, empresa que, por cierto, adquirió vacunas sin estar constituida. La mentira 5. El 25 de junio de 2021 dijo: a mí es muy difícil que se me diga que soy incongruente porque cuido mis palabras. No digo algo que no vaya a poder cumplir. La realidad es que pues, se le llevan contabilizando más de 55,000 mentiras. La mentira 6. El pasado 26 de junio, en la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Ensenada, Baja California, el presidente dijo: el país está en calma, hay gobernabilidad y hay tranquilidad. La realidad es que México vive una crisis de inseguridad. De que entró a su gobierno el 1 de diciembre al 31 de mayo, ha habido 36,370 homicidios dolosos, más de 94 por día, 2,471 feminicidios. Y del 1 al 25 de junio llevamos lamentablemente una cifra
muy dolorosa en este año de 1,912 víctimas de homicidio doloso, más de 73 por día. Con estas cifras, es lamentable atreverse a decir que hay tranquilidad, miente deliberadamente y miente con dolo. El 1 de septiembre de 2020, durante su segundo informe de actividades, dijo que ya no hay torturas, desapariciones ni masacres y se respetan los derechos humanos. La verdad es que es terrible lo que ha pasado en términos de enfrentamientos y masacres en esta semana que acaba de concluir. Como resultado, hay 57 personas asesinadas, 19 en Reynosa, 6 en Villahermosa, 7 en Salvatierra, Guanajuato, 7 en Fresnillo, Zacatecas, 18 en Valparaíso, Zacatecas. En lo que va de su gobierno, al día de ayer, hay 21,462 víctimas de desaparición. La mentira 8 es que el 30 de marzo, durante su primer informe trimestral, dijo que las acusaciones de que están militarizando al país carecen de toda lógica. Así se atrevió a decir. La realidad es que el presidente anunció que enviará una iniciativa al Congreso para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. La mentira 9. El 29 de diciembre del año pasado, refiriéndose a los apagones, dijo: no va a volver a pasar. La realidad es que se han presentado diferentes apagones en la República. El 15 de febrero se interrumpió el servicio en 12 entidades federativas. El 20 de junio en Playa del Carmen, Quintana Roo. El 24 de junio en León, Guanajuato. Y ya se ha advertido, habrá apagones del 21 de junio al 15 de septiembre, según el SENACE. La mentira 10, y bueno, con esta concluyo porque podríamos pasarnos aquí todo el día haciendo una lista de mentiras en este primer ejercicio. El día de hoy señaló que no hay sociedad civil vinculada a los pobres. La llamada sociedad civil era filantropía. Era lo que permitía llevar a cabo el saqueo y simular que se estaba ayudando a la gente. Eso fue lo que dijo hoy el presidente López Obrador. Eso es una gran mentira. La realidad es que es la sociedad civil quien ayuda a la ciudadanía en múltiples necesidades, da acompañamiento, asesorías, gestiones, suple las deficiencias gubernamentales, incluso han documentado actos de corrupción, han acompañado a las víctimas, han acercado la cultura a los municipios, han ayudado a tener aparatos médicos y medicinas que en muchas ocasiones la ciudadanía no puede comprar, ha ayudado a emplearse, a autoemplearse. Entre muchos otros temas, la sociedad civil organizada ha podido hacer durante décadas una coadyuvancia al gobierno que hoy lamentablemente ni se le reconoce ni se le ayuda para seguir ayudando. Muchísimas gracias y bueno, nuestra intención, como lo hemos comentado aquí, es de manera sistemática hablar sobre estas mentiras de la cuarta T, que sin duda todos los días desde las mañaneras se emite. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, senadora. Tenemos una lista amplia de preguntas. Empezamos con Víctor Mayén. Le dice, afirma López-Gatell que los niños con cáncer sin medicamentos y sus padres forman parte de una campaña golpista contra el gobierno de la 4T por la derecha internacional. Si puede dar una opinión al respecto a esa declaración. Bueno, primero que nada decir que es muy lamentable que ese canal de comunicación se preste a una aseveración de esa magnitud. Lo que López-Gatell debe entender es que los niños no tienen medicamentos y los niños en muchísimas ocasiones no tienen ideología. No están pensando en politizarlo, en politizar su exigencia como López-Gatell lo hace. López-Gatell debe de reconocer que esta falta de medicamentos es el rostro más inhumano del gobierno de López Obrador. Hacer un señalamiento de esa magnitud demuestra la falta de sensibilidad del subsecretario. Demuestra que por encima de lo técnico, de lo médico, él está siempre pensando de manera ideológica y de manera subordinada
a López Obrador. A los niños que tienen cáncer no les importa si el gobierno es de derecha, de izquierda o de centro. No les importa si es Morena o el PRI o el PAN. A los niños a lo largo de la historia les ha importado salvar su vida. Yo les quiero contar una historia personal. Uno de mis hermanos murió de cáncer a los 10 años. Mi mamá se tuvo que venir a la Ciudad de México, dormir en el piso del hospital infantil, mientras mi hermano libraba una batalla que no pudo ganar. Eso pasó hace 40 años. Mi mamá nos ha dicho siempre que no ha sentido dolor más grande que la pérdida de mi hermanito. Pareciera que este gobierno nos está regresando 40 años, sin medicamentos, sin medicinas, sin humanidad. Yo estoy convencida de que López-Gatell debe dejar de pensar ideológicamente y tiene que empezar a pensar humanamente. Él tiene una responsabilidad pública que es pagada con los impuestos de todos los mexicanos, más allá de su partido de preferencia, o quizá algunos ni siquiera tengan partido. Lo que ha dicho López-Gatell es inhumano, es vergonzoso. Es necesario que ya haya una política pública clara a favor de la salud en este país. Él no ha podido dar pie con bola. La verdad es que no puede, no tiene la capacidad. No ha logrado sacar adelante ni la vacunación ni la contención de la pandemia y ahora se atreve a señalar como este complot internacional en medio de una exigencia clara. Lo dijo su jefe, iba a haber medicinas y mintió. Hoy siguen sin haber medicinas para los niños con cáncer. Muy lamentable. Esto no se trata de derechas ni de izquierdas, señor López-Gatell. Esto se trata de salvar vidas. Muchas gracias. Gracias, senadora. Víctor Gamboa nos pregunta, ¿qué opina de que Fonatur ocultó información crítica sobre el trazo y los riesgos de la obra para acelerar la construcción del Tren Maya? Bueno, hemos dicho en muchas ocasiones que el Tren Maya requiere una necesidad, obligadamente dar respuestas de manera técnica, de manera medioambiental, de manera, en términos, digamos, de ingeniería. Lo que está pasando con el Tren Maya es que nuevamente es una obsesión de este gobierno de dejar, en medio de una pandemia, por cierto, de dejar esta obra como un capricho más del gobierno federal. Urge que haya una explicación técnica, urge que haya una explicación despolitizada, más allá de la obsesión de lograr la construcción del Tren Maya, urge una explicación técnica y ojalá y el gobierno federal, a propósito de esta información, empiece a dar información. Cuando eran oposición, exigían información y transparencia y hoy que son gobierno, simple y sencillamente navegan con una bandera de opacidad ominosa, por cierto. Gracias, senadora. Rubén Arismendi, sobre el mismo tema, sobre el primer tema, el gobierno no cumplió por enésima ocasión con la entrega de los medicamentos oncológicos el pasado viernes. El delirio de persecución de Gatell se convierte en un genocidio y debería ser incluido en la encuesta para que el pueblo bueno lo juzgue. Si nos puede emitir un comentario, por favor. Sí, es claro que López-Gatell tiene una brutal responsabilidad en esta negligencia, que además es una negligencia criminal. No tener medicinas para los niños es una negligencia criminal. Y no se tiene porque no se compraron a tiempo, porque no se adquirieron y no se distribuyeron en el sistema de salud. Y eso es una ineficiencia única.
y exclusivamente responsabilidad del gobierno. Es claro que López-Gatell debe ser el responsable y el sistema de salud debe ser el responsable de esta negligencia, porque hay muchísima gente honesta y trabajadora en el sistema de salud. Yo he tenido la oportunidad de platicar con varios doctores y ellos mismos están preocupados por la falta de medicina, porque no pueden recetar medicina, porque no la tienen en los hospitales, porque no se compraron, porque no se pudieron distribuir. Y es claro, el responsable de esta negligencia criminal es López Obrador. Y como tal, como titular del Ejecutivo, debe responsabilizarse también a cada uno de quienes integran esta cadena ominosa de falta de medicamentos. Hoy, hablar de una falta de vacunas o falta de medicamentos no solamente es una frase, sino estamos hablando de la posibilidad lastimosamente real de que la gente pueda fallecer. Gracias, senadora. Rita Cerón nos pregunta también sobre el mismo asunto de Gatell. Dice, y además le agregamos que su posible llegada al IMSS es un premio por su, entre comillas, magnífica actuación al frente de la pandemia. ¿El problema se agravará? ¿En manos de quién quedarán estos niños? Bueno, sin duda yo lo he dicho públicamente. López-Gatell no debería de ir al IMSS, ni al ISSSTE, ni al INSABI. Debería ir a la cárcel. Esta negligencia criminal ha costado vidas. Y él, de manera inentendible, sigue politizando, incluso hoy, el tema de las medicinas para los niños con cáncer. Es algo que no podremos acompañar nunca. Mientras él tenía una discusión entre si los laboratorios eran neoliberales o no, los demás países compraban vacunas para el COVID. Aquí en México hoy, la mayoría de los mexicanos sigue sin tener una vacuna. Gracias, senadora. Silvia Arellano pregunta, siguen revelándose más datos sobre las irregularidades en la línea 12. Ahora se da a conocer que la llamada línea 12 estaba sobrecargada desde 2015, antes de su reapertura. De acuerdo con expertos, este exceso de carga llevó a los límites elásticos de la estructura, creando grietas, fragmentaciones y deformación. Además de Ebrard, ¿se debe investigar otras administraciones del gobierno de la Ciudad de México? Nosotros como grupo parlamentario solicitamos la constitución de una comisión de investigación que además estuviera dotada de información técnica, de información que no estuviera politizada, sino que fuera específicamente para encontrar la verdad de lo sucedido en la línea 12 y, por supuesto, para dar justicia a las víctimas de esta tragedia. Me parece que especular a favor o en contra no le ayuda a nadie. Lo que tenemos que hacer es investigar. Y hoy necesitamos, bueno, digamos, se hace necesario exigirle al Senado de la República que dictamine sobre la solicitud que hemos presentado para que se instale una comisión de investigación. Recordarán que no lo aceptó el pleno de la comisión permanente y que se turnó a la primera comisión. Así es que es necesario que la primera comisión de la comisión permanente reaccione, resuelva sobre esta solicitud. Exigir una comisión de investigación solamente está basado en la información y la transparencia. No hemos prejuzgado a nadie. Hemos solicitado que esta comisión de investigación se instaure y realice todas las investigaciones pertinentes, justamente, Silvia, para que cada responsable pueda hacerlo de manera objetiva. Hoy, pues la única noticia que yo no termino de entender pues, qué grado noticioso pueda tener, pero la única noticia es que la titular del metro no estará, pero eso no le genera justicia a nadie, ni a las víctimas mortales, ni a sus familiares, ni a las personas que hoy siguen luchando por su vida. Lo que se requiere no es que se retire la titular del metro, es que se investigue
quién fue el corrupto y el negligente para que esa tragedia sucediera. Se requiere que haya culpables, se requiere que se establezca un procedimiento no politizado, sino totalmente objetivo para saber quién fue el responsable y cómo va a ser sancionado, para que esto no se repita. Si después de una tragedia de este tamaño, con este dolor humano, no solamente para los capitalinos, sino para todos los mexicanos, no hay responsables en la cárcel, el mensaje de este gobierno será brutalmente terrible. Necesitamos que haya una investigación objetiva, necesitamos que haya una investigación clara, transparente y pública que demuestre quién es el responsable de quién o quiénes son los responsables de esta tragedia. Gracias, senadora. Gabriel Santomila pregunta, ¿qué opina de que la oposición no tiene perfiles para candidatos presidenciales? ¿Son los tiempos para que en el PAN se vaya construyendo una candidatura para el 2024? Yo creo que de inicio faltan 3 años, todavía falta un rato para eso, y yo sí veo varios perfiles para mujeres y hombres, por cierto, para aspirar a la presidencia de la República. Pero bueno, sin duda se tendrán que seguir construyendo más. Yo claramente creo que hay mujeres y hombres muy inteligentes que han dado certeza en su trabajo, y bueno, pues ojalá, y no solamente sea un tema del PAN, sino sea un tema de la oposición, para poder ofertar políticamente a la mejor o al mejor para estar en condiciones de contender con toda la compra de votos brutal que se ve que intentará hacer Morena, porque ya lo hizo así en la elección pasada. Félix Muñiz, estás conectado, tienes la palabra. Sí, muy buenos días, senadora, buenos días, amigos todos. Preguntarte varias cosas, senadora. Acaba de decir el presidente, o declaró que todos los cárteles y también los de cuello blanco, pues se dieron en las épocas de los neoliberales le echa la culpa a los neoliberales que ahí nacieron. Y en este caso la pregunta sería, ¿se estarían lavando las manos de este problema de seguridad? Y si yo me pregunto, si no hay inteligencia en este país, te preguntaría si hay inteligencia en este país, porque en Tamaulipas, en Michoacán, pues actúa esa delincuencia pues con la mano en la cintura. No sé si el ejército, la Guardia Nacional, realmente funcionen y si estamos entonces ya sometidos a la delincuencia. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, es claro que hay una complacencia desde el gobierno para con la delincuencia. Es claro que hay una especie de silla cómoda para el gobierno con la delincuencia y con el poder que la delincuencia desafortunadamente está teniendo en los más de 2.400 municipios de este país, y eso es terrible. Claudicar en la seguridad de los mexicanos será la peor forma de recordar este gobierno. Estamos viendo masacres terribles, estamos viendo cómo la delincuencia organizada se apoderó de campañas de candidatos y de candidatas de Morena, y el gobierno simple y sencillamente no dijo nada. Es necesario que haya una exigencia pública de los servidores públicos que estamos hoy en espacios de deliberación, como es el Senado, como la Cámara de Diputados, como son los congresos locales, como son los alcaldes y los gobernadores, porque se requiere exigir que haya seguridad en este país. La complacencia de esto que está sucediendo es pues un acompañamiento criminal, y eso no lo podemos permitir. Vimos cómo la delincuencia organizada se apoderó de campañas y vimos cómo el gobierno no hizo nada. Es necesario que sigamos exigiendo y es necesario que sigamos levantando la voz. Hoy las cifras que he dado a propósito de los homicidios, de los feminicidios, de las masacres que han sucedido, son cifras que no se habían tenido nunca en la historia de nuestro país desde que se tienen registros. Así es que hay que seguir exigiendo y hay que seguir solicitando
formal, institucional y en los medios, solicitando que haya justicia en este país. Si lo dejamos pasar, si pareciera que no pasa nada, pues entonces cada vez más el crimen organizado se apoderará del gobierno y eso sería terrible para los mexicanos. Para este gobierno, pero sobre todo para los mexicanos, porque si este gobierno camina tan cómodo con la delincuencia organizada, es preocupantísimo. Pero los ciudadanos no podemos caminar cómodos con la delincuencia organizada. Ahora, senadora, permíteme hacer aquí una precisión. Pues no sé, con esto el presidente sale a defender a Rosa Isela. No sé si ustedes a Rosa Isela, la que es ahora secretaria de Seguridad, la puedan llamar a comparecer y que ella misma dé sus explicaciones y qué se está haciendo. Sí, por supuesto que se puede llamar a comparecer y sería obligado llamar a comparecer a la titular. Es claro que no hay estrategia de seguridad. No hay estrategia de seguridad y la estrategia que pareciera quiere implementar el gobierno es militarizar al país. Además, con una estrategia errónea porque hemos visto que no está funcionando. Llegó el presidente de la República en campaña prometiendo que los militares se regresarían a sus cuarteles, recordarán ustedes. Bueno, pues después mandó su iniciativa que no pudo caminar y que logró el consenso de las 2/3 partes para modificar la Constitución, no militarizando, pero él de manera pues irresponsable e ilegal, además, por cierto, a través de un decretazo, pseudo militarizó a la Guardia Nacional. Ahora lo quiere hacer de manera formal, según sus palabras. Así es que pues lo que hay que exigir es que haya una estrategia de seguridad clara, que es lo que hoy no tenemos. Ahora, en otro tema, senadora, y yo por primera vez veo esto, que ahora el ejército, pues, cambia los logos de Morena en los autobuses donde decomisan droga. No sé si tú puedas decirme si al ejército se le está utilizando para hacer esto, o sea, o qué pasa ahí, o si también habría que decirle al ejército que dé una explicación de por qué hace ese cambio de fotografías que se exhibieron. Sí, de hecho, una vez que vi la noticia me parece impresionante. Primero porque cuando Morena era oposición reclamaba transparencia. ¿Lo recuerdan? Era como una de sus banderas, transparencia. Pero simple y sencillamente ahora que son gobierno, no solamente no son transparentes, sino además ocultan información, que son las mentiras justamente en materia de la conferencia de hoy. Pareciera que hay un mundo paralelo, ¿no?, a la realidad en donde este gobierno se mueve. Y en ese mundo paralelo incluso pues son capaces de tratar de borrar la realidad. Hoy hay pues, muchos medios de comunicación, muchas redes sociales, hay muchos celulares, en fin, ¿no? Hay una gran cantidad de acceso a la información, pero pareciera que este gobierno nos quiere llevar a los 80s. Quiere regresarnos hace 40 años en términos de información, de dosificar información, de manipular información, e incluso, como bien lo has dicho tú, en esta lógica de querer borrar el logotipo en el camión, pues demuestra cómo quieren tapar el sol con un dedo, ¿no? Las mentiras de hoy, las mentiras que hemos enlistado el día de hoy, a propósito de que al presidente le encantan los refranes, pues le queda muy bien ese de árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Siempre miente de manera sistemática, miente en todas las conferencias. Y no lo digo yo, lo dice la agencia especializada que ha estado midiendo sus mentiras. Y eso, bueno, pues pareciera que es un hilo conductor de todos sus subordinados. Y bueno, ya finalmente, senadora, con esta conferencia que tú nos das hoy, inauguras también tu sección, como lo hace el presidente, para saber quién es quién en los medios. ¿Tu sección sería las mentiras de AMLO y Morena? Las mentiras de la cuarta T, efectivamente. Vamos a hablar, Félix, de las mentiras de la cuarta T, cada que sea necesario. Lamentablemente pareciera que va a ser necesario siempre, pero lo haremos, ya basta. Dice demasiadas mentiras. Lo que dijo hoy a propósito de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, no puede dejarse pasar. Hemos visto cómo la sociedad civil ha ayudado a muchos niños a tener medicinas, a tener aparatos, a tener aparatos auditivos, a tener aparatos para
para caminar, hemos visto cómo la sociedad civil ha acompañado en temas culturales, hemos visto cómo la sociedad civil ha acompañado a las víctimas de desaparición, a sus familias. Hemos visto cómo la sociedad civil con sus propias manos ha tenido que buscar los cuerpos de las personas desaparecidas. Hemos visto cómo la sociedad civil ha trabajado en el deporte, en la cultura, a propósito de temas incluso de seguridad, porque la sociedad civil ha cubierto en muchas ocasiones esos espacios que el gobierno no ha podido realizar. Y denostar, violentar a la sociedad civil, como lo hace hoy el presidente de la República, mintiendo, además mintiendo porque generaliza. Y eso no puede ser posible. Es necesario que se diga. Y lo diremos de manera constante cuantas veces sea necesario en este formato que le hemos llamado las mentiras de la 4T. Gracias, senadora. Gerardo Segura, estás conectado. Tienes la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días. Primero que nada, pues agradecer que siguen las conferencias y que sean una contraparte a tantas distorsiones y mentiras que a diario se dicen. Y que bueno, que es importante desenmascararlas. Brevemente, dos cuestiones. La delincuencia está imparable y se habla de un narcogobierno, un narcoestado. De hecho, ya Estados Unidos maneja esta información. ¿Coinciden ustedes con esta postura de Estados Unidos que estamos ya en un narcoestado? Y bueno, pues, ¿cómo esclarecer esto? ¿Cómo hacerle ver a la ciudadanía la situación para desenmascarar toda esta situación? Por favor, senador, muchas gracias. Gracias, Gerardo. A ver, primero que nada, es claro que hay una complacencia del gobierno de López Obrador con la delincuencia. Él empezó su gobierno diciendo que habría abrazos, no balazos. ¿Lo recuerdan? Y pareciera que eso que resultaba incluso hasta anecdótico, hoy termina siendo una lamentable realidad, porque abraza a la delincuencia, porque solapa a la delincuencia, porque no hay una estrategia de seguridad para contener ni los homicidios, ni los feminicidios, ni la delincuencia, a la delincuencia organizada, a quien, por cierto, pues hemos visto incluso darle la mano, tenderle la mano. Yo creo que el PAN y la oposición estamos obligados a seguir denunciando esto que lamentablemente está sucediendo. Lo que pasó en las elecciones fue terrible. Que hubiera candidatos de Morena arropados por la delincuencia es muy lamentable. Hay candidatos que incluso están acusados y de todas maneras fueron candidatos y por cierto algunos incluso ganaron. Yo creo que el gobierno debe entenderse que esta claudicación por la seguridad en nuestro país lo va a marcar a lo largo de su gobierno y a lo largo de la historia. Hoy estamos viendo cómo se han duplicado los homicidios dolosos en nuestro país. Hoy te pueden asesinar en este país y no pasa lamentablemente nada. No hay investigaciones, no hay gente en la cárcel. Hoy te pueden detener, hemos visto videos brutales, te pueden detener comandos y no pasa nada. Hemos visto un video que se viralizó, que por cierto yo subí a mis redes sociales este fin de semana sobre un empresario, a decir de sus palabras, tiene 200 empleados en su negocio y entró gente del mismo gobierno estatal de Veracruz a torturar a sus empleados. Eso se tiene que investigar. Acompañar a la delincuencia, apapachar a la delincuencia, abrazar a la delincuencia va en contra del Estado de Derecho y va en contra de las y los mexicanos. López Obrador lo debe de entender. Sí, una última cuestión en relación a otro tema, que ya usted ha de alguna manera comentado algunas cosas, pero bueno, la insistencia de Mario Delgado en relación a que el INE promueva la consulta inservible, esta consulta que pues no va a servir para nada, ¿no? Y que va a salir en cerca de 500 millones de pesos. Él insiste en que se adelante ya esta promoción de esta consulta. Pero pues el INE ha respondido que fue la Cámara de Diputados donde se estableció las fechas y los procedimientos. La pregunta es, que usted ya ha comentado alguna cuestión, ¿no creen que ya es hora de que se dejen de este tipo de caprichos absurdos que no servirán de nada
y dejen de despilfarrar el dinero de los mexicanos en consultas demenciales inservibles y que ese dinero, como usted lo comentaba hace rato, mejor se destina a medicamentos contra el cáncer para los niños. Y no es Mario Delgado el que está dinamitando las instituciones y la democracia del país, senadora. Es todo por mi parte. Gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, a ver, primero que nada decirles, nosotros en el PAN siempre estaremos a favor de los instrumentos de participación ciudadana. Siempre. Incluso yo presenté varias iniciativas a favor de implementar instrumentos de participación ciudadana, tanto en el Senado de la República como en el Constituyente de la Ciudad de México, porque estoy convencida de que los instrumentos permiten que la ciudadanía se exprese, pueda dar su sentir a favor o en contra de ciertos temas en momentos cruciales para la historia de este país. Siempre estaremos a favor de los instrumentos de participación ciudadana. El problema de esta consulta es que es una pregunta absolutamente absurda que no le sirve a nadie. Si el presidente López Obrador quiere poner a discusión la ley, pues entonces está claudicando en su tarea de ser el presidente de este país. La ley no se pone a discusión. Si alguno de los expresidentes cometió un ilícito, pues que se le investigue y que se le sancione. El problema de esta pregunta, y por eso va a ser un gran fracaso, es que no te va a resolver nada. Y peor aún, te va a hacer gastar como país más de 500 millones de pesos en medio de una pandemia, cuando ese dinero se necesita para muchísimas otras cosas. Por ejemplo, comprar medicinas para los niños con cáncer. Por eso es que va a ser un gran fracaso este ejercicio, porque la pregunta no resuelve nada y porque si fuera necesario, el presidente de la República o quien conozca de un hecho delictivo de algún político pasado o presente, por cierto, debe de presentar una denuncia y en su caso se le debe investigar y sancionar. Perdón, senadora, efectivamente es importante destacar que son buenas estas consultas, pero no de manera caprichosa, con cuestiones que no van a servir absolutamente de nada y se está derrochando el dinero de los mexicanos. Totalmente de acuerdo, pero claro, una buena consulta, una buena pregunta que nos pueda hacer un mejor país o generar un mejor país, por supuesto que la vamos a acompañar, pero esta pregunta que no sirve de nada, sino solamente para gastar dinero, pues se augura un absoluto fracaso. Por cierto, un fracaso que tiene nombre y apellido, se llama López Obrador. Más preguntas, compañeros de la fuente. Muchas gracias por acompañarnos. Les estaremos enviando los materiales como de costumbre a los mecanismos de comunicación que tenemos. Senadora, muchas gracias. Que tenga usted muy buenos días. Buena semana. Gracias. Aquí nos veremos. Saludable semana para todos. Gracias, igualmente.